Hola a todos y a todas. Permítame presentarme, por favor. Mi nombre es Dimar Meléndez Velázquez. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de la sede de Cochabamba. En esta oportunidad es para mí un grato placer el poder compartir un tema que para mí es de vital importancia y pues siento que es bueno compartir con todos ustedes. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Este tema que en esta oportunidad les traigo se llama justicia restaurativa. Dentro de lo que es justicia restaurativa, voy a tocar los temas de antecedentes bíblicos, antecedentes históricos, conceptos generales, definición, sujetos de la justicia restaurativa, valores de la justicia restaurativa, cuadro comparativo y bueno, a lo último voy a llegar a lo que van a ser las conclusiones, ¿no? Para iniciar lo que son los antecedentes religiosos o bíblicos, debo abordar el concepto de justicia, puesto que resulta bastante complicado y paradójico, ya que nos enfrenta a una realidad que revela constantemente el ser y qué hacer de la sociedad, que se acostumbró a la inequidad, a la impunidad, a la corrupción, a la crueldad, a la barbarie y a todo tipo de violaciones de los derechos humanos. La reflexión que se enmarca en el contexto de la profecía bíblica desde un horizonte de justicia restitutiva, retributiva y estructural podrá ofrecernos elementos para dilucidar nuevas claves de interpretación respecto a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Y esta es una pregunta que quiero hacerlo de manera abierta. ¿Cuál es la aplicación de la justicia en escenarios plagados de conflictos? En el acontecimiento de Cristo visto y abordado desde el evangelista Mateo, muestra la justicia de Dios que se enmarca en la persona de Jesús. Esto para demostrarnos que la justicia se ve transparentada por posturas en las que no solo Dios imparte y asume la justicia, sino que es una tarea compartida entre Dios y el hombre. Esta tarea nos lleva a pensar en el gran significado que cobró dicha dimensión en la vida de Jesús y en el posterior desarrollo del cristianismo, ya que asume elementos como la solidaridad y la dignidad humana, las cuales son claves para comprender los referentes que se tejen en torno a la justicia. Dentro de los antecedentes históricos, podríamos hablar de la justicia restaurativa y las prácticas ancestrales relativas a la resolución de conflictos del tipo penal. A primera vista, puede parecer que se pretende comparar lo incomparable, ya que la justicia indígena originaria campesina y la justicia restaurativa son paradigmas procedentes de distintas percepciones del mundo. Por un lado está que es la indígena originaria campesina y por el otro lado está la justicia occidental. Sin embargo, ambas se basan en una filosofía parecida, aunque no pareciera, estas se pueden vincular por más distintos que parezcan, con lo que la justicia indígena originaria y campesina podría resultar inspiradora para la justicia occidental actual. Antes de exponer la comparación, resulta imprescindible el poder abordar tanto el concepto del pluralismo jurídico y la jurisdicción especial indígena originaria campesina, como el derecho propio de los pueblos indígenas en Bolivia, su cosmovisión y la justicia restaurativa. Dentro de lo que mencionaba el pluralismo jurídico y la jurisdicción especial indígena originaria campesina en Bolivia, Bolivia es una sociedad con principios y valores totalmente específicos y obviamente ancestrales, mucho antes de la concepción de Estado o República, y con diferentes contextos, cosmovisiones y sistemas económicos, sociales y jurídicos. Por ello entendemos de que la pluralidad jurídica es la situación dentro de cualquier campo social
en la cual ocurren comportamientos que obedecen a más de un ordenamiento jurídico. El concepto del pluralismo jurídico comprende la complejidad de los derechos que se encuentran tanto en las sociedades contemporáneas como en los derechos y las prácticas jurídicas de las culturas tradicionales, o la relación entre los derechos de las sociedades occidentales y las tradicionales, ¿no? Teniendo un concepto claro de lo que es pluralismo, hablaremos de lo que son las prácticas tradicionales que son orientadas a la resolución de los conflictos en las comunidades indígenas originarias y campesinas. Las prácticas indígenas orientadas a dar respuesta a la divergencia social no son homogéneas. Recuerden que en Bolivia hay 36 naciones dentro de un estado y es por esto que varían según la comunidad. Sin embargo, el rasgo característico de las formas de resolver conflictos entre los miembros de una comunidad o nación indígena originaria campesina es que se lleva a cabo frente a la autoridad tradicional, puesto que para los pueblos ancestrales la autoridad jurídica cumple también otras funciones como la política, la religiosa, la espiritual. Cabe mencionar de que en el proceso ancestral es netamente oral, es decir, que la oralidad forma parte habitual y cotidiana en esta resolución de conflictos. Esto va en busca de justicia. Todos sobre todas las partes, es decir, todos, en especial las partes del conflicto, tienen derecho a expresar sobre los hechos. Estas suelen ser, suelen comparecer acompañadas por la familia de un lado y los amigos de otro lado, quienes también pueden intervenir dentro de esta discusión de lo que ha sucedido. Esta exposición pública es una manifestación de la solidaridad de la participación colectiva en el conflicto y la regulación comunitaria de la sociedad. Se trata más de un apoyo moral y afectivo que puede ser decisivo para adoptar la solución. La justicia en los pueblos indígenas originarios y campesinos se construyen mediante la forma participativa, interpretativa y colectiva, en la cual los hechos, las circunstancias y las situaciones pueden ser narrados y comprendidos. Con ello se conserva el sentido de sociedad y de pertenencia, es decir, que esto genera el sentimiento de participación en la vida común. Esta función narrativa o comunicativa de la justicia indígena implica la responsabilidad de los involucrados de mantener y permanecer en el grupo social. La reacción indígena frente al conflicto apunta a reconciliar, es decir, lleva al transgresor a reconocer la responsabilidad por el error que ha cometido, a pesar de pedir perdón a la víctima y a restaurar el estado inicial con el fin de mantener la paz, la armonía y el equilibrio social. Ahora, voy a hablar de de lo que es el concepto general en nuestra actualidad. El concepto general en nuestra actualidad quiere decir, menciona de que la justicia restaurativa aparece en nuestro entorno cultural como un paradigma alternativo que critica las nociones tradicionales del delito y de la pena, ya que no está centrado en la punición, sino en la reparación, y se fundamenta en tres ejes que son fundamentales. Uno, que es la verdad; segundo, que es la justicia; y tercero, y muy importante, la reparación del daño ocasionado. La justicia restaurativa supone reparar el daño, impedir que se repita y procurar la reeducación del criminal y el empoderamiento de la víctima. Desde un punto de vista, la justicia restaurativa sería la comisión de los hechos punibles, causa daños a las personas y a las comunidades. Por lo tanto, la justicia
debe consistir sobre todo en la reparación de esos daños y el proceso de dar respuesta a la comisión del hecho punible. Debe contar con la participación de manera activa de las partes del conflicto penal y de toda la comunidad. Se trata entonces de la justicia dialogada y participativa de la gestión pacífica del conflicto por la vía de la reconciliación entre la víctima y el ofensor, con atención a los intereses y las necesidades de la víctima. Actualmente, la Organización de Naciones Unidas tiene una definición de la conceptualización actual de lo que es la justicia restaurativa. Y bueno, la Organización de Naciones Unidas dice que la justicia restaurativa es un proceso restaurativo, entendiendo de que todo proceso en el cual la víctima, el delincuente y el Estado participa. Esto cuando se proceda mediante cualquier persona o miembros de la comunidad afectados por un delito y estos participen de manera conjunta y de forma activa, obviamente, en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador, ¿no? Ahora, voy a hablar de lo que son los sujetos de la justicia restaurativa. Entre los sujetos de la justicia restaurativa tenemos al autor, tenemos a la víctima, tenemos a la comunidad, tenemos al Estado y tenemos a la sociedad. ¿Quién llega a ser el autor dentro de los sujetos de la justicia restaurativa? El autor, o también llamado victimario, sería aquella persona que planifica y ejecuta un determinado delito. La víctima llegaría a ser la persona directamente afectada por el delito. La palabra víctima proviene de la voz latina vincere, que eran los animales sacrificados a los dioses en forma de ofrenda, ¿no? Voy a hablar de la comunidad. La comunidad llegaría a ser la concurrencia de víctima y victimario. Para hallar una solución al delito tiene efectos sobre el bienestar de la comunidad. En ellas donde estos habitan, donde estos viven, la víctima y el victimario. El tipo de restauración puede contribuir sin duda alguna al mejoramiento de áreas comunales o puede tratarse de un determinado trabajo con la misma comunidad. Además de ello, uno de los efectos más plausibles es la disminución de la reincidencia de este delito. Bueno, dentro de lo que es la comunidad, sería lo que les mencioné, ¿no? Ahora, el Estado, dentro de lo que es el Estado, podríamos hablar como la sociedad política y jurídicamente. También se beneficia del modelo restaurativo. En principio, este tipo de soluciones alternativas dan respuesta al colapso de las instituciones carcelarias que tenemos en nuestro país, además de que también contribuyen a la descongestión judicial, ¿no? Disminuyendo la carga de los operadores judiciales y agilizando el sistema judicial en general. Dentro de lo que es el tema de la sociedad, como nuestro quinto punto, en la sociedad de la justicia restaurativa tiene un impacto favorable porque opera como mecanismos de fortalecimiento de la democracia deliberativa. La criminalidad de los jóvenes suele estar relacionada con fenómenos que son macrosociales, como la discriminación, el desempleo, la pobreza, la desigualdad o quizás la falta de oportunidades. La aplicación de justicia, sea cual fuere el modelo, no resuelve tales fenómenos, pero la justicia restaurativa abre espacios para que víctima y victimario, comunidad y Estado discutan sobre la relación de los anteriores aspectos, bien sea con un crimen en particular, que sea discusión entre víctima y victimario, y obviamente la comunidad, o con la criminalidad en general, que es discusión en el Estado, por lo que se le califica como un espacio deliberativo. Ahora,
Enmarcados dentro de esto, tenemos que hablar siempre de los valores que conlleva la justicia restaurativa, entendiendo de que los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una acción o un objeto. Estos se pueden considerar típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de una u otra manera porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Podemos mencionar dentro de los valores que estamos promoviendo en lo que es la justicia restaurativa, podríamos hablar del respeto. El respeto es un valor fundamental de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque el respeto se demuestra no solo hacia la víctima, se demuestra también hacia otras personas afectadas por el delito, así como el infractor o la persona que cometió el delito, el victimario. Podemos hablar de la responsabilidad. El infractor es responsable de los daños y perjuicios causados y los procesos restaurativos fortalecen su motivación para restaurar este daño y las relaciones rotas. El diálogo, este valor o este principio del diálogo son los procesos restaurativos y sus técnicas. Se basa en las diversas formas de diálogo entre las partes afectadas por el crimen. También podríamos hablar del equilibrio. El equilibrio es, dentro de la justicia restaurativa, busca reencontrar ese equilibrio en la comunidad, equilibra los intereses de todas las partes y busca una solución que sea aceptable para todos. Este principio, sin embargo, no relativiza el acto delictivo cometido por el delincuente y su responsabilidad. Obviamente tenemos que hablar de la voluntariedad, porque en la voluntariedad, en la justicia restaurativa, la participación de las partes en el proceso es algo sin lugar a dudas totalmente voluntario. Nadie puede obligar a otra persona que forme parte de este proceso de restauración. Hablamos también de la solidaridad. La solidaridad es la justicia, dentro de la justicia restaurativa, siempre se esfuerza por involucrar a los miembros de la comunidad, donde la víctima y el infractor viven. Obviamente, ambos, víctima y victimario, tienen que formar parte de la comunidad para generar lo que es este tema de justicia restaurativa. Esto no ve el delito, ¿no?, como un acto separado y aislado, porque esto sería entonces una cuestión privada entre las partes. Hablamos también de lo que es la empatía. La empatía es un valor que la justicia restaurativa favorece, pero es un valor importante eh, debido a que debemos desarrollar en nuestra vida cotidiana, pues es una forma de prevenir conflictos que acaben en conductas criminales más graves. Y con esto obviamente se trata de potenciar en las personas este proceso participativo, ¿no? Ahora, me gustaría mostrarles aquí dentro de este cuadro comparativo en lo que es el modelo retributivo o modelo represivo que está dentro de la jurisdicción ordinaria positiva, y en el lado derecho tenemos el modelo restaurativo y reparador que forma parte de lo que es la jurisdicción indígena originario campesina. En el modelo retributivo vemos que el delito es la infracción a la norma penal del Estado, pero sin embargo en el modelo restaurativo el delito es la acción que causa daño a otra persona. Dentro del modelo retributivo se centra en el reproche, la culpabilidad, mirando el pasado a lo que el delincuente hizo. Pero en el modelo restaurativo se centra en la solución del problema, en la responsabilidad y obligaciones, mirando siempre hacia el futuro. En el modelo retributivo se reconoce una relación de contrarios, de adversarios, que vencen y someten al enemigo en un proceso normativo legal. En el modelo restaurativo se establece un diálogo y una negociación normativa. Esto
de manera que imponga al delincuente una sanción restauradora. Dentro del modelo retributivo hablamos también del castigo, es la consecuencia natural, dolorosa, que también conlleva o pretende la prevención general y especial. En el modelo restaurativo, la solución del conflicto está en la reparación como un medio de restaurar ambas partes. Víctima y delincuente tienen como meta la reconciliación. En el modelo retributivo, el delito se percibe como un conflicto o un ataque de parte del individuo contra el Estado. Se menosprecia su dimensión interpersonal y conflictiva. En el modelo restaurativo, el delito se conoce como un conflicto interpersonal, se reconoce el valor del conflicto. En el modelo retributivo, el daño que padece el sujeto pasivo del delito se compensa con reclamado otro daño al delincuente. En el modelo restaurativo, se pretende lograr la restauración del daño social. Y pues como una conclusión, podríamos hablar de que para muchas víctimas el primer paso de este perdón es perdonarse a sí mismas. Las víctimas deben darse cuenta que en lo sucedido no fue culpa de ella y que no merecía sufrir el delito. Se debe valorar como persona para que el proceso de perdón sea eficaz y verdadero. Se trata en definitiva de que la víctima se reconcilie consigo misma y con su entorno para que el perdón produzca los beneficios deseados. La conclusión es que este hecho de perdonar, que unos aborrecen y otros alaban, es algo que depende de cada uno de nosotros. Debemos aceptar a aquellos que decidan hacerlo y a los que no por igual. Pero sin lugar a dudas, son más los beneficios para las víctimas que para los infractores. Los procesos de justicia restaurativa favorecen que el perdón pueda darse, aunque como dije, no sea un objetivo el dar el perdón. Lo que sí se debe ser nuestro objetivo, tanto a través de la justicia restaurativa como en la vida general, es apoyar a las víctimas que se sientan respetadas y arropadas para que puedan así recuperar su vida o los pedacitos de ella para recomponerlos, ¿no? De ahí que siempre se diga que la justicia restaurativa es algo más que encuentros restaurativos o mediación penal, y a veces el espíritu y los valores de esta justicia nos pueden ayudar en los obstáculos y las tragedias que en ocasiones nos pasan de forma inevitable. Y obviamente estas surgen en el mundo en el que vivimos últimamente de manera muy cotidiana. Y pues muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme atendido. Nuevamente mi nombre es Dimar Meléndez Velázquez. Muchas gracias por la oportunidad brindada para poder expresar este tema de la justicia restaurativa. Será hasta una nueva oportunidad. Permiso, hasta luego.